Esta institución fue creada el 30 de junio del año 1881 por el entonces coronel mayor Nicolás de Valle, veterano de guerra de la Triple Alianza y expedicionario del cielo, quien junto a un grupo de jefes y oficiales, ante la división que se vivía por las pasiones que se debatían en esa época heredada del año 1880, y a todos los hechos políticos sucedidos que dividieron, enfrentaron y arrastraron al desprestigio a jefes y oficiales que se habían cubierto de gloria en la guerra de la Triple Alianza y en la campaña de Brasil. Ante esta situación, resolvió la creación de un centro militar, de este círculo militar. Para ello, en aquella época, envió una circular a todos los jefes de frontera, intendencias y jefes de cuerpo de línea, en la que expresaba la necesidad y la resolución de formar un club, con la idea de atraer a través del pensamiento y los medios de su alcance y difundir el conocimiento de la nueva ciencia militar. De esa manera, fomentar también el espíritu de la noble carrera de las armas, estrechar los vínculos entre los camaradas y unir a la familia militar. Fueron socios honorarios, los primeros socios honorarios de este círculo militar, los últimos 4 guerreros de la independencia, que acompañaron al general San Martín en toda su campaña y recibieron su récord. Me refiero al teniente general Pedernera, al teniente general Frías, al general de división Espejo y al coronel Uribe. En el año 1884 se publica por primera vez la revista militar y se conforma la biblioteca de este centro militar, sobre la base de 20 volúmenes que donó el general Lucio B. Maciza. Luego pasó a ser la biblioteca de Ejército. En 1918 se crea la biblioteca de oficina, que en 1923 pasa a denominarse Biblioteca Nacional Militar. En el año 1929, esta biblioteca ya había traducido del alemán, del inglés y del francés más de 120 volúmenes. En el año 1915, este círculo obtuvo su personería jurídica y en el año 1936 se implementa la ayuda mutual. En el año 1939 se adquiere este Palacio Paz, y se instala allí la Biblioteca Nacional Militar, hoy con más de 60.000 volúmenes y editados 800 libros. El último fue en el año 2007. También en esa ocasión se traslada desde Palermo el Museo de Armas de la Nación, que había sido creado por el general Roca y el general Richero. En esta sede, desde hace varias décadas, en esta época del año, se inicia el programa de actividades culturales. Que impulsa, edita y difunde estudios, conciertos y donde también se desarrollan distintas conferencias de temas de interés general. Este año consideramos que la primera actividad a desarrollar en el inicio de esta gestión cultural debe estar relacionada con nuestra profesión, que es la profesión militar. Porque como militares que somos, sería hasta irresponsable soslayar el actual grado de deterioro que afecta al sistema de defensa nacional y consecuentemente nos deja duda de su capacidad para cumplir con las finalidades que le son propias. La defensa nacional es una obligación de todos los sectores de nuestra sociedad. Es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para
convertirían el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva. La finalidad principal de esta misión es proteger los intereses vitales de la nación, que significan, entre otros, menos importantes, el de proteger la vida y la libertad de sus habitantes, garantizar de forma permanente la soberanía e independencia de la nación, su integridad territorial y su capacidad de autodeterminación. Consideramos una obligación ética y profesional reencontrar los caminos que nos conduzcan en la próxima década a reinstalar la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas en el nivel que les corresponde a un país que aspira a recuperar su lugar en la región. Recordemos, como decía un filósofo allá por el año 450, filósofo griego, que lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece. Para ello, en este año electoral, organizamos esta jornada, invitando a disertar y participar a destacados referentes del pensamiento nacional, independientemente de su afinidad política o ideológica. En esta primera jornada expondrá el doctor Jorge Felipe Dilelo, fiscal federal, porque en su función de fiscal federal, el pasado año, luego de un profundo estudio, presentó un informe con un detallado diagnóstico de la realidad de nuestra capacidad defensiva como nación. Este valioso documento fue elaborado con la colaboración del personal militar superior retirado de las Fuerzas Armadas, entre otros, el brigadier retirado Alejandro Moresi y el comodoro de Marina veterano de guerra, también retirado, Eduardo Ganó, quienes nos acompañan y a quienes también escucharemos. Agradezco muy particularmente la presencia de ustedes. También nos acompaña el doctor Rosendo Tagle, conocido y distinguido analista político y militar, periodista, historiador, docente y actual director del Centro de Estudio Nueva Madrid, que también colaboró en la elaboración de este informe, a quien invito a abrir esta primera jornada. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto estar acá en el Círculo Militar, que es una institución por la cual tengo un gran afecto, porque mi padre fue 3 veces presidente del Círculo Militar. Y donde además hemos recibido en años no tan fáciles, ¿no es cierto?, cobijo para hacer actos a roca y otro tipo de actividades en momentos en que, ¿no es cierto?, no era tan fácil. Pero en esta reunión realmente para mí es una gran satisfacción introducir un comentario sobre este informe, para llamar de alguna manera, aunque es algo mucho más amplio, del fiscal Jorge Dilelo sobre la situación de la defensa. Teníamos trabajo de politólogos, historiadores, militares, periodistas, ¿no es cierto? Lo que nos faltaba era alguien que tomara el tema desde el ámbito de la justicia, con una mirada diferente a la que teníamos todos los que andábamos dando vuelta por el tema y veníamos de otras disciplinas. El trabajo de Dilelo yo creo que es el trabajo más completo y equilibrado que se ha realizado como investigación sobre la situación de la defensa. Ha tenido, a mi juicio, el buen tino político de cerrarlo el 10 de diciembre del 2015, a los efectos que no tenga que ver, ¿no es cierto?, con la coyuntura, ¿no es cierto?, en este momento. Es una visión global que nos ayuda a entender dónde estamos y por qué estamos. Yo lo que percibí, lo que noté en el trato con Dilelo en todo el curso, ¿no es cierto?, el desarrollo, el transcurso de esta investigación, noté, yo diría, por un lado, un funcionario judicial preciso, diría estricto,
fundamentado. Pero al mismo tiempo, encontré un gran patriota, al mismo tiempo que el curita preciso, alguien que tomaba este tema ante todo por un sentimiento patriótico. La convicción de que él tenía de que acá hay un tema muy relevante para la República Argentina y que no ha sido, no de ahora, sino él va mucho más atrás, atendido, ¿no es cierto?, como corresponde, no ha tenido la prioridad, ¿no es cierto?, que debería tener. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, yo creo que el trabajo de Dilelo refuerza, ¿no es cierto?, una serie de iniciativas que están en marcha, pero subrayo que es una iniciativa singular, ¿no es cierto?, no había. Lo que digo un fiscal federal, tras una investigación en la cual, ¿no es cierto?, convoca un conjunto de figuras, y él lo hizo sin, ¿no es cierto?, sin exclusión. Cuando cita a los ministros, lo cita desde Horacio Jaunarena, que está acá presente en la segunda fila, hasta Nilda Carré. Es decir, ¿no? Y cuando, ¿qué es lo que quiere decir con esto, no es cierto? Que él recabó todos los testimonios, ¿no es cierto?, sobre el periodo, sin tener en esto ninguna orientación o preferencia, ¿no es cierto?, política partidaria. Yo no voy a extenderme mucho porque tenemos que dejarle espacio a Dilelo y además un par de opiniones de los que han, diríamos, contribuido a este trabajo con su testimonio. Yo reconozco que cuando me llamó fiscal federal para tomar un café, ¿qué hice? No dice, ¿no? ¿Qué hice? Digamos, ¿no es cierto? Bueno, nos sentamos a tomar un café y me encontré con un hombre que estaba profundamente preocupado por un tema central para la República Argentina, genuinamente preocupado y, como dije, inspirado por un sentimiento patriótico en este sentido. Sé que algunos de los otros, cuando eran citados, se hacían un poco una pregunta parecida a la mía, ¿no sé? Yo decía, no, mire, quédate tranquilo, no tiene nada que ver, es una investigación. Yo creo que es un aporte muy importante, porque refuerza cosas que se dicen, que se analizan, que se sostienen, que se afirman, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que lo diga alguien que viene de las Fuerzas Armadas, alguien que está demasiado, comprometido por especialidad con el tema, alguien que tiene predisposición favorable hacia el tema. Que lo diga un fiscal federal, para todos los que nos interesa la defensa, creo que es una contribución muy relevante, muy importante. Creo que este documento sirve de fundamento para quienes plantean, ¿no es cierto?, que la defensa está en una situación difícil y necesita modificar un tratamiento diferente, tener otra prioridad. Creo que puede dar materia para una serie de discusiones, ¿no es cierto? Es decir, no es un trabajo que tiene una sola dirección, recoge una serie de opiniones de esta perspectiva, testimonios, es muy rico, creo que es realmente muy útil. Yo, desde esta perspectiva, yo diría que como argentino y como alguien que está interesado en las Fuerzas Armadas, le agradezco mucho a Jorge Dilelo esta contribución que ha realizado para la patria. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle al Círculo Militar que me hayan invitado, porque no solo por mi trabajo, sino porque es una vuelta a mis horas de chico. Yo acá, y sobre todo en Olivos, pasé mi primera infancia, así que es un retorno a la juventud que viene bien. El segundo agradecimiento que quiero hacer es a mis compañeros de la Fiscalía, el doctor Santiago Barea y el doctor Mogni, que fueron quienes se cargaron al hombro el trabajo de infantería de este documento. Y quiero agradecerles, bueno, Rosendo fue mi tutor, no lo conocía, no tenía la menor idea, pero olía que Rosendo de esto entendía. Y después también recurrí al teniente general Balsa, a quien conozco porque su hijo trabaja en la Fiscalía de Armas, entonces para una primera aproximación, sin que me cerraran la puerta en las narices, fue importante. Bueno, este trabajo tengo que agradecer a todos los ministros de Defensa del año 83 hasta la fecha. No los voy a nombrar a todos, el doctor Jaunarena está acá, pero todos, desde el año 83 hasta el doctor Rossi, que fue el último ministro de Defensa del anterior gobierno constitucional.
¿Y a quiénes más? Que fueron los que metieron el contenido y que por ahí, algunos de ellos que van a hablar hoy, podrán hablar más de la parte militar con fundamento que yo, que en última instancia soy un político en estos temas, no un fiscal, sino un ciudadano que le interesa la política y que cree que la nación argentina y la historia de sus armas van muy pegaditas, con virtudes y defectos. La Argentina también es la historia de sus Fuerzas Armadas. Con mirar los nombres de los pueblos que hacen al interior, uno se da cuenta que la Argentina tiene mucho que ver con sus Fuerzas Armadas. Pero quiero agradecerle al general Hank, al vicealmirante Torres, al al comodoro Sánchez, al brigadier Morresi y al señor Alidera, que es un periodista militar de ámbito financiero, pero que además es veterano de Malvinas. Con ellos armamos este trabajo. ¿Por qué salió la idea de este trabajo? Porque un poco así subliminalmente uno ve un Unimac se estrelló, se cayó un helicóptero en el campo de polo, y uno ve sucesivamente distintos acontecimientos que parecerían marcar o un estado de deterioro de las Fuerzas Armadas o bien alguna serie de conductas ilícitas, porque además en la Fiscalía Militar, en la Fiscalía Federal, a fuerza de ser sinceros, a lo largo de los años se han recibido denuncias de ilícitos cometidos en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y ahí, metiéndome en el tema, bueno, lo primero que me tuve que preguntar es, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Digo, estoy tratando de ver la estructura del trabajo, es decir, porque en realidad a lo mejor no queremos un pito Fuerzas Armadas, no la necesitamos, es una cosa del pasado. Establecido que las Fuerzas Armadas son indispensables para un Estado, para una nación, dije, bueno, ¿cuál es el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas? Y el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas no es ni más ni menos que la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es perogrullo, pero dice una cosa que a mí me parece también importante destacar. Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria, de manera tal que la cuestión de la defensa nacional no es solo la especialidad de algunos, sino una obligación de todos los argentinos. Y dentro de esa obligación de todos los argentinos están los hombres y mujeres que hacen a la vida militar. Y después la segunda cosa que me ocupé es, bueno, macanudo, ¿cómo investigo eso? Entonces tuve en consideración dos cosas. Primero, llamar a todos, pero que todos fueran retirados, para que al ser retirados pudieran decir libremente y al mismo tiempo no comprometer, no ser desleales con los mandos naturales, a saber, los mandos desde el presidente para abajo. Y con los militares a los que recurrí, busqué militares, me los dio Rosendo, ¿no? Es decir, el machete de Rosendo. A ver, el alma pater, no mater, de todo esto es Rosendo, que estaba atrás. Rosendo, ¿y esto cómo lo resuelvo? Bueno, el segundo paso fue buscar militares de alta graduación, también retirados, y en lo posible que hubieran combatido. Es decir, a pesar de que hemos sufrido, a mi modo de ver, de alguna manera una especie de desmilitarización, desmalvinización, lo cierto es que Malvinas creo que es una de las pocas cosas, junto con el fútbol, que une a todos los argentinos y que tiene trascendencia. Entonces, la palabra de alguien que ha combatido en Malvinas o ha estado cercano al tema de la guerra es una palabra que tiene valor y ha tenido un costo en la vida de ese combatiente. Bueno, ese fue el segundo paso. Entonces, ver esto significó ver qué rol tienen las Fuerzas Armadas y cómo están equipadas. Y lamentablemente, voy apocopando para no
no demorarme mucho en decir lo que es más importante, me di cuenta que las Fuerzas Armadas requieren básicamente de lo siguiente: equipamiento, instrucción y dotación o fabricación. Es decir, también hay un fenómeno económico detrás de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo que es importante? Porque hace su propio aprovisionamiento y también al crecimiento económico. Las Fuerzas Armadas, la industria militar, ha sido muy importante en el crecimiento de la nación y podrían ser importantes nuevamente en un proyecto de crecimiento sin que obstara a ningún plan económico. Entonces, el problema es la ecuación de todo esto, es decir, cuando uno empieza a analizar, se da cuenta que desde los 80, que creo que su punto culminante debe haber sido precisamente en la época pre-Malvinas, hasta ahora ha habido un muy lento aterrizaje del presupuesto militar. Entonces, la primera cuestión que saca como conclusión este trabajo es que el presupuesto es francamente miserable. Realmente, ayer lo charlábamos, Rosendo me comentaba que ahora hay problemas hasta de la comida de los voluntarios, con lo cual, con eso solo, digo, yo no abundo en detalles porque la mayoría es militar, entonces no les voy a contar a ustedes lo que es la guerra, pero básicamente, es decir, no hay la menor capacidad económica, y sin capacidad económica no hay posibilidad absolutamente de nada. Y esa falta de capacidad económica después entra en un círculo vicioso. No hay equipamiento. Al no haber equipamiento, las Fuerzas Armadas pierden capacidad de defensa, no están en condiciones de cumplir su misión específica. Y si no están en condiciones de cumplir su misión específica, mucho menos están en condiciones de capacitar a sus militares. Y la falta de capacitación y la falta de ingresos para cubrir sus necesidades, su capacitación y su familia, después se traduce, me parece a mí, por ahí lo ha dicho creo que el brigadier Moresi, en la destrucción de un elemento fundamental en la vida militar, que es la mística militar. Entonces, el cuadro de situación es que las Fuerzas Armadas no tienen ni siquiera, por momentos, el punto de fuga de que sus oficiales sean requeridos aún para otras actividades. Yo me acuerdo cuando acá las empresas aéreas tomaban personal militar que se retiraba por malos ingresos. O sea que yo creo que el cuadro de defensa es absolutamente indefensión, no lo puedo cuantificar, pero se me ocurre que deben estar mucho mejor dotadas y con más capacidad de fuego las fuerzas de seguridad que las fuerzas militares. Pero en realidad lo que es un error es considerar que el hecho de que nosotros no tengamos fuerzas militares y que Argentina no sea un país agresivo, sino un país defensivo, no significa que Argentina no tenga situaciones que lo pueden llevar a tener que defender sus riquezas, sus capacidades. ¿Por qué? Porque tal vez las viejas hipótesis de conflicto no se reediten, pero sí hay un mundo que es conflictivo y que Argentina, por su tamaño, por su dimensión, por sus acuíferos, por su mar argentino que ahora encima se ha extendido y por el territorio antártico, es una nación que nadie está garantizando, nadie puede garantizar, sino sus armas, que en el futuro no se vea sometida al interés global. Es decir, el mundo es global. Hay realidades globales, Argentina tiene realidades particulares, pero puede ser un punto de salida
para otras realidades de otros lugares en donde su decisión no van a ser los libros de derecho, no van a ser los tratados internacionales, sino además el respaldo disuasivo que tenga con sus Fuerzas Armadas. El Tratado Antártico termina próximamente. Escuchaba un candidato a presidente, el doctor Expert, o licenciado Expert, que explicaba que el mar argentino podía equivaler a más de 2 veces Vaca Muerta y que en este momento es absolutamente explotado por empresas privadas porque Argentina no puede ni siquiera patrullarlo como debe. Anteayer, en el diario Clarín, vi que en el Congo está faltando agua, está racionalizando hasta el baño y la cantidad de agua que se consume. Y en el invierno pasado, cuando estaba todavía trabajando con el documento me acuerdo que se llevaron a Sudáfrica, un buque se llevó un iceberg, porque en Sudáfrica también falta agua potable. Argentina tiene el acuífero Guaraní, que si mal no recuerdo es la tercera fuente de agua mundial. Tiene la Antártida, que es un territorio que no ha sido explotado. ¿Qué nos garantiza? China acaba de instalar la 5ª base en la Antártida. ¿Qué le garantiza a la Argentina que esa situación no pueda ser discutida? Mirando el diario uno ve que hay estados beligerantes en todo el mundo, es decir, no en todo el mundo, pero sí, ¿no?, en diversos lugares del mundo donde las discusiones pasan por las fuerzas, como puede ser Irak, Siria. Entonces, no hay posibilidad de garantizar a nosotros mismos y a nuestros compatriotas un modelo de nación que pueda crecer y satisfacer las necesidades de sus habitantes sin existir la capacidad de fuego que pueda evitar cualquier agresión o persuadir de hacerlo. Y eso es con las Fuerzas Armadas. Y yo creo que en este momento el cuadro de situación de las 3 Fuerzas Armadas es muy lamentable. Morrés y Ganó van a decir con mucho más exactitud lo que digo yo, pero el Estado es indefensión. Yo creo que hay que hacer una importante acción política para restablecer la comprensión de la defensa nacional, porque en general se asimila la defensa nacional a las Fuerzas Armadas como un problema ajeno a nosotros, y en realidad la defensa nacional es un problema inmanente a nosotros, con los problema que uno quiere resolver precisamente con las Fuerzas Armadas, o sea que la decisión es una decisión inversa. Y eso inexorablemente requiere de plata. No hay otra forma que conseguir plata. Y para conseguir plata hay que sacarla del presupuesto. Y no, si uno cuantifica, es un faltante importante, pero en el cuadro de endeudamiento, en el presupuesto no es tan significativo. A mí me parece, y eso trató de demostrar este documento, que en realidad la defensa nacional es imprescindible para la República Argentina, que la defensa nacional es parte de su propia existencia. No es una particularidad. Ser argentino es imposible sin tener un plan de defensa. Y esa defensa nacional requiere de personal capacitado en un lapso de tiempo. Es un trabajo largo de especialización y de desarrollo.
Y esa especialización y ese desarrollo solo puede hacerse fijando los planes, el porcentaje del presupuesto nacional e introduciéndolo en la vida política de la República Argentina. Cuando yo hice este trabajo, lo que traté de instalar era en la política el problema de las Fuerzas Armadas. Y el problema de las Fuerzas Armadas hay que llevarlo al Parlamento, porque el Parlamento es el que organiza, según la Constitución, las Fuerzas Armadas, y el Poder Ejecutivo es el que las conduce. Esa es básicamente la problemática actual. Lo demás, es decir, yo puedo señalar, pero me gustaría por ahí que lo señalaran Morris y Ganó, que están acá en este trabajo, cuáles son las necesidades más inmediatas y qué escenarios de conflicto, que lo señaló Rosendo, como puede ser la Antártida, el mar Argentino, el espacio aéreo, las islas del Atlántico Sur. Ahora, esa solución solo es posible comprendiendo, primero, que las Fuerzas Armadas, es decir, dejando atrás la visión de las Fuerzas Armadas que privó en los primeros 30 años de democracia, vinculado a todos los episodios militares que hubo con la anterioridad. Las Fuerzas Armadas de hoy en combate son gente joven, son ciudadanos formados en democracia, de manera tal que nadie puede seriamente sostener que las Fuerzas Armadas en la actualidad pueden ser un peligro para nada. Son un brazo absolutamente democrático. En el trabajo digo porque me parece que es un tema que también hay que marcarlo. No se puede, no tiene sentido vivir marcándose sobre episodios que ya forman parte, buena o mala, de la historia nacional y que solo lo vamos a superar con tolerancia y con integración. De manera tal de que yo puse en el trabajo que el oficial en actividad más antiguo, cuando subió el doctor Alfonsín, que fue el primer presidente democrático, era un subteniente, con lo cual todo el pasado para atrás, que no lo traigo a colación ni voy a juzgarlo porque no me quiero ser hijo de las opiniones del pasado. Es decir, nosotros tenemos que mirar lo que sí nos queda en común, que es el pasado. Ya está, no lo vamos a modificar ni lo vamos a integrar de otra manera. Lo que sí podemos construir y necesitamos construir, si no, no tenemos destino, ni los civiles ni los militares, es un futuro común, un futuro que no es posible sin Fuerzas Armadas. Y me parece que eso es lo que hay que mirar, ver que hacer las Fuerzas Armadas no es tener un militar de uniforme, no es solamente hacer un discurso en las efemérides, sino hacer una institución que permanentemente se desarrolle y forme parte del cuerpo social de la nación, que lo es, de parte es, pero me refiero que como a la vista no se ven situaciones beligerantes inmediatas, parece que Argentina no tuviera situaciones de hipótesis de problemas que puedan requerir el uso de la fuerza. Y eso es lo que hay que difundir permanentemente y capacitar. Yo creo que, no quiero agregar mucho más porque es largo, lo van a decir Morris y Ganó, que fueron los que me dieron esto. Me parece que lo que hay que salir a la calle a decir, las Fuerzas Armadas son parte integral de la historia argentina. No existe la posibilidad de explicar la Argentina sin sus Fuerzas Armadas. Yo lo dije 20 veces, además yo me lo pregunté a mí mismo. Uno va por la Argentina y siempre es o un militar o un marino, pero toda la colonización, toda la construcción de la Argentina fue una construcción de militares. Cuando digo militares me refiero a Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la historia argentina, si uno recortara a los militares de la historia argentina, no podría ser historia argentina. Sería un país incomprensible. Sus políticos, muchos fueron militares, y sus militares, muchos fueron políticos, de manera que es absolutamente integral. Y ahora tenemos la suerte de tener
Fuerzas Armadas, absolutamente integradas al cuerpo social, y por lo tanto es imprescindible que esas Fuerzas Armadas participen de los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Argentina y por lo tanto puedan cumplir el rol que lo tienen. Yo no tengo mucho más para decir, porque todo lo demás me parece que en un reportaje con otra gente tendría sentido explicar, pero explicar con militares lo que es la defensa nacional suena, la verdad, me siento un irreverente, porque no les voy a enseñar a ustedes lo que es la defensa nacional. Lo que yo puedo transmitirle a ustedes, lo que creo que la sociedad necesita hacer con sus Fuerzas Armadas, para hacer una sociedad con futuro y para que sus Fuerzas Armadas tengan futuro. Yo no tengo más nada que decir, en todo caso después voy a tratar en unos pocos minutos de explicar que prácticamente más de 3 horas y media que tuvimos de conversación con el señor fiscal cuando me citó por primera vez, pues fue una conversación muy abundante con mucho intercambio de ideas, pero simplemente voy a tratar de dejar algunos conceptos de lo que él pidió que de alguna manera le diéramos nuestro asesoramiento, nuestro punto de vista, y lo que en forma muy conceptual voy a tratar de transmitir. El primer problema que tratamos fue el de la defensa nacional. Yo creo que es importante, a la luz de lo que recién dijo el fiscal, recordar un poco las palabras de Thomas Jefferson, que dice que la vigilancia eterna es el precio de la paz. O sea, si no se vigila, es muy difícil ser pacíficos. Y nosotros no estamos vigilando nuestros recursos naturales, no estamos vigilando nuestras riquezas, y creo que hay detrás de estas pocas palabras muchos aportes de cosas por hacer. O sea, perdemos mucha cantidad de dinero en el mar por la pesca, perdemos mucha cantidad en los incendios forestales, perdemos muchísimo dinero en la minería. Ustedes piensen que si analizaran si la cordillera de los Andes fuera toda tirada para Chile, ¿por qué el cobre está de aquel lado y de este lado no está? Bueno, la realidad es que no sabemos. Voy a traer un ejemplo muy sencillo que cuando hablamos del tema de los recursos naturales, que es el caso de Colombia. Colombia en el año 2000 comienza con un plan muy serio, ¿sí?, para tratar de comenzar a vigilar sus recursos naturales. Colombia en el año 2014 produce 14 toneladas de oro de manera oficial, pero produce en realidad 84 toneladas de oro. Y uno se pregunta, perdón, ¿y la diferencia dónde está? Bueno, la diferencia fue toda sacada en negro. Preguntémonos cuánto producimos los argentinos en toneladas de oro, y la respuesta es que nadie sabe, porque nosotros producimos tierra con oro y eso es lo que se llevan afuera. Que no sabemos si se llevan tierra con oro o la procesan en oro antes de llevársela afuera. El problema es que no vigilamos el recurso. Y introducir todos esos recursos, ¿sí?, de alguna manera dentro del sistema legal involucra un crecimiento de eso que llamamos Producto Bruto Interno. Bueno, el caso de Colombia es paradigmático en esto. Colombia, ¿sí?, ha invertido en sus Fuerzas Armadas históricamente el 3%. Del 2000 al 2016 seguía invirtiendo el 3%. ¿Cuál es la diferencia? Que en el año 2000 Colombia tenía $1.000 millones para el presupuesto militar. En el año 2015 tenía $3.100 millones en el presupuesto militar. Había triplicado su Producto Bruto Interno. Esa es la razón, porque con los mismos personajes, con los mismos porcentajes, había crecido tanto. Entonces, estas cuestiones de hablar sobre la defensa, ¿hay que poner plata? Sí, hay que poner plata. ¿Hay que hacer una inversión? Sí, hay que hacer una inversión. Ahora, ¿cuánto perdemos, cuánto invertimos y cómo damos vuelta el negocio? Es un poco la postura que a veces nos ha faltado a nosotros los militares, de lo cual me da culpa, por lo menos de la parte que me ha tocado hacer, ¿sí?, de poder hacer que la población entienda realmente para qué está la defensa, ¿sí? ¿Por qué nos pasó esto? Esto nos pasó por una pregunta que me hizo el fiscal y que creo que es uno de los conceptos esenciales. Nosotros perdimos una guerra, perdimos 2 guerras, ¿sí? El problema es que la segunda guerra la perdimos con alguien que se dedicó a la guerra toda su vida, que se llamaba Inglaterra, y esto es lo que no comprendimos claramente. La victoria da derecho, por más que nosotros alguna vez hicimos una frase muy interesante que dice que la victoria no da derecho, la victoria da derecho. Y los ingleses lo conocen perfectamente, y la victoria no es la cantidad de barcos hundidos, ni la cantidad de hombres muertos, ni el costo económico como fue en el Pacto de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. No,
La victoria es destruir el alma del enemigo. ¿Y cómo se destruye el alma del enemigo? Bueno, destruir el alma del enemigo es casualmente sacarle lo único que los militares tienen realmente de positivo, que se llama espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo se conforma de 3 pequeñas variables, hay un montón de otras cosas, la convivencia, esto ya lo habían inventado los espartanos hace mucho, pero el espíritu de cuerpo tiene 3 variables que son importantes: la lealtad, la confianza y la disciplina. Y si nosotros analizamos lo que ha pasado en los últimos años, ha habido un trabajo muy interesante, ¿sí? Empezando por la lealtad. La lealtad se volvió mentiras de los superiores a los subalternos y de los subalternos a los superiores. ¿Y qué pasó con la confianza? La confianza se mina automáticamente. Y la única herramienta que tiene el militar para volver a restablecer la lealtad con la disciplina, perdón, la lealtad con la confianza, es la disciplina. Y la disciplina nos la sacaron. Ergo, lo que han hecho es generar una administración con uniforme que se llaman Fuerzas Armadas. Pero a esa administración que le arrancaron el alma, también se fue haciendo de otras cosas, ¿sí? De las reducciones de presupuesto, de las reducciones de material, de una serie de cosas. Si nosotros analizáramos la Fuerza Aérea que terminó en la Guerra de Malvinas, esa Fuerza Aérea tenía 14 escuadrones de combate de al menos 8 aviones cada uno. Y tenía más de 400 pilotos de combate listos para seguir en la confrontación. La Fuerza Aérea que tenemos ahora tiene 2 escuadrones reducidos de aviones a hélice y una escuadrilla de aviones de combate como los A4 que habían estado en aquella época. Realmente, si nosotros comparamos eso y pensamos que tenemos un territorio de 2.700.000 kilómetros cuadrados, sin entrar en la Antártida, que es un temita que voy a tocar en breve en los pocos minutos que me quedan, sobre lo que son los conflictos, ¿sí? Si analizamos solamente estos 2.700.000 kilómetros, nos damos cuenta que estamos en un problema. No estamos en un problema grave porque no tenemos Fuerzas Armadas. No. Estamos en un problema grave porque no somos un Estado compatible con los estados modernos. Los estados modernos vienen desde el Pacto de Westfalia basados sobre 3 pilares: los políticos, que antes eran los reyes, la sociedad, que antes era el pueblo, y los militares. Ya entonces se había agregado esta forma de gobierno que subsiste hasta hoy en día. Y que si ustedes ven, ¿sí?, muy inteligentemente en una de estas discusiones presupuestarias que se dan permanentemente, en Estados Unidos, durante una cuadrennial, un general dijo una frase que es muy interesante: una diplomacia sin Fuerzas Armadas es lo mismo que una sinfonía sin orquesta. Yo me empecé a preguntar, ¿y qué es una sinfonía sin orquesta? Mira, una sinfonía sin orquesta es un montón de papel que prácticamente nadie entiende para qué sirve. Esto es una diplomacia sin Fuerzas Armadas. Y nosotros estamos caminando lentamente a hacer desaparecer el sistema de defensa nacional, porque ya no estamos atentando contra las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas creo que ya es un hecho consumado. Estamos ya ahora por el sistema de defensa nacional. Y uno lo ve en una de las preguntas que me hizo el fiscal. El fiscal me dijo, ¿qué opina usted de la conducción de los civiles en los puestos no operativos de las Fuerzas Armadas? Le dije, mire, civiles en las Fuerzas Armadas ha habido toda la vida. Yo desde que tengo uso de razón soy hijo de militar y he sido militar desde los 11 años que entré al liceo militar. Toda la vida ha habido civiles dentro de las Fuerzas Armadas y no es ningún problema. El problema es, ¿sí?, que hay que conocer lo que se está haciendo. Y cuando uno mira, ¿sí?, los nombramientos que hay dentro del Ministerio de Defensa, lo que encuentra es que casi todos tienen un parrafito que dice que no cumple con las calidades especificadas, bla, bla, pero como hay un articulito por otro lado que permite, bueno, todos, y el porcentaje les puedo asegurar que es muy, muy grande. Mucho más de lo que uno piensa. Entonces, ¿es malo? No, no es malo. Y vamos entonces ahora, ¿cuál es el problema de los conflictos? Porque la otra pregunta fue, ¿cuál es el problema de los conflictos? Le digo, mire, los conflictos se dan entre iguales, ¿sí? Nosotros por ahora tenemos la cualidad de iguales como Estado. Pero los conflictos se dan porque hay intereses en común. Y esos intereses en común los podemos derivar en confluencias o en conflictos. Ahora, el pensar que no tenemos ninguna posibilidad de conflicto es una cuestión que es totalmente ilógica. ¿Y cuál es el problema de lo ilógico? El problema de lo ilógico es cuál es el discurso que estamos haciendo. Porque cuando yo digo no tengo hipótesis de conflicto, para adentro es un discurso muy plausible. No necesito Fuerzas Armadas, no necesito esto, no necesito lo otro. Ahora, ¿cuál es la interpretación externa de este proceso? La interpretación externa es, muchachos, vengan y sírvanse lo que quieran, porque en la Argentina se pueden llevar lo que quieran. Nadie les va a decir nada. Este es el problema. Y este es el problema que no hemos pensado.
Este es el problema que subyace en una cuestión que se llama seguridad y defensa. Hemos hecho una ley de seguridad y una ley de defensa. Ahora, no tenemos una ley de seguridad, estamos todos equivocados en este país. Lo que tenemos es una ley de seguridad interior. Y eso no existe en el mundo. La seguridad es un concepto de bienestar para poder desarrollarse dentro de la ley. La seguridad involucra la defensa. ¿Y por qué la seguridad involucra la defensa? Porque cuando la seguridad, que lo que hace es mirar cuáles son los riesgos, ve cuál es la probabilidad de impacto y ve, ¿sí?, cuál es el impacto real que puede llegar a suceder, determina amenazas. Y para esas amenazas hay específicamente, ¿sí?, defensa. Y si ustedes analizan y recuerdan un poquito, acá casi todos son de alguna época en que existía un Ministerio de Defensa, ¿sí?, ese Ministerio de Defensa tenía 3 Fuerzas Armadas y 2 Fuerzas de Seguridad. ¿Por qué? Porque esas fuerzas de seguridad eran las responsables, ¿sí?, de atacar las amenazas que se veían. Y sin embargo había una fuerza policial. ¿Y qué hacía la fuerza policial? Era la que hacía la prevención, era la que miraba los riesgos. Entonces, lamentablemente hemos sido todos cocinados como la famosa rana en el agua tibia, ¿sí? El agua está hirviendo, nos estamos por morir y no nos estamos dando cuenta que nos han cambiado el pensamiento y los parámetros del lugar. Creo que es un momento en que tenemos que tratar de volver a ser un país normal, un Estado normal, como todos los Estados. Y esto va a subsanar automáticamente a las Fuerzas Armadas y va a subsanar el problema más grave, la conciencia de defensa nacional, que la tenemos en la Constitución, la leyeron recién en el artículo 2 de la Ley de Defensa, pero está totalmente fuera de la mente de los argentinos. Muchas gracias. Voy a dar lugar al inicio de esta charla, que va a sintetizar todos los documentos entregados que yo había escrito previamente, con un encabezamiento que iba haciendo pormenorizadamente, dando respuestas a los interrogantes presentados por el señor fiscal. Voy a empezar con una cifra: 2.425.000. 2.425.000. He estado en la Guerra de Malvinas, embarcado en el portaaviones 25 de mayo, he sido piloto de aviones de combate de la Armada, hice la escuela de guerra en Canadá. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Canadá es la reina Isabel II de Inglaterra, la reina británica. Una corona que está en guerra permanente para mantener su imperio. Fui agregado de defensa en Corea, un país que vive en guerra desde 1950. Estuve en política institucional, fui comandante conjunto de transportes y ahora soy docente en la materia que sintéticamente se llama estrategia en la escuela de guerra, pero bueno, nominalmente toma de decisiones. También fui jefe del Servicio de Seguridad Aeronaval, y eso que puede ser una nimiedad, me involucró con el problema de los riesgos. Y tuve la oportunidad de estar en el Naval Safety Center recibiendo clases de riesgos allá, y me dio una perspectiva distinta de cómo abordar el problema del safety y del security, que es uno de los grandes problemas que abordamos hoy desde el punto de vista de la defensa. Voy a tocar en 4 puntos, resumiendo, digamos, lo que yo expuse. Primero, recuerdos. Segundo, las causas. Tercero, cómo se arreglan. Y cuarto, unas conclusiones. Recuerdo, el instrumento militar argentino ya no es una fuerza militar capaz, leído en diarios británicos. Recuerdo el año 2012 en la institución, que fue catastrófico por severas afectaciones de adiestramiento, mantenimiento, personal. La culpa de la Armada de lo ocurrido en Ghana. Los atentados de la AMI en la Embajada de Israel, como la muerte de Nisman, donde no sabemos quién fue el agente que produjo esos hechos. Recuerdo muy tristemente al submarino San Juan.
con todas las implicancias desde el punto de vista del adiestramiento, de la logística, del personal. Recuerdo la pérdida de capacidades operativas documentadas en el año 2009 en el Estado Mayor Conjunto. Recuerdo en mi experiencia personal la pérdida progresiva del adiestramiento, de las condiciones de alistamiento y de la actitud militar que hasta yo mismo fui sufriendo. Recuerdo que los presupuestos que recibía la institución no llegaban al 50% del presupuesto de mínima requerido por la institución. Recuerdo que se adaptaban las metas a ese 50% y las metas del 50% pasaban a ser el 100%. O sea que el 100% de las metas se adecuaban al 50% del presupuesto. Recuerdo los retiros voluntarios del personal civil con pérdidas de know-how en toda la institución, sobre todo en la logística, que es el alma mater de las instituciones militares. Recuerdo la desarticulación de la industria de la defensa, buques, submarinos, aviones, blindados, armamento, investigación y desarrollo que ya no pudimos hacer más. Recuerdo pérdida del ethos militar y simultáneamente nacional. Recuerdo la Escuela Naval Militar convertida en la Academia del Mar. Recuerdo la pérdida de resiliencia y autoestima militar y nacional. Recuerdo la existencia de funcionarios de nacionalidad británica en el Ministerio de Defensa. Recuerdo organizaciones estadounidenses trabajando en el corazón de nuestro sistema de defensa nacional. Y recuerdo alguna autoridad que en su momento dijo que no sabía lo que era un FAL y ahora da clases de submarinos en el Congreso de la Nación. Las causas. Bueno, a mi juicio, constantes políticas y posturas de desidia y hostigamiento hacia la defensa nacional desde el año 1983, por influencias internas y externas. Creo que no ha habido una estrategia nacional orientativa ni políticas de Estado que pongan en su debido nivel a la defensa nacional, ni que hablar de percibir la existencia de una estrategia de seguridad nacional orientada a dar seguridad nacional. Creo que ha habido falta de criterio de seguridad desde un punto de vista de lo que es el abordaje de los riesgos, donde yo veo los intereses, veo que actores comparten los intereses, veo con quienes puedo cooperar y competir, veo quienes pueden desear los mismos intereses que los nuestros, puedo identificar amenazas, puedo ver qué gravedad tiene esa amenaza y de ahí desprender los sistemas de defensa nacional en la debida medida. Pareciera que eso no ha ocurrido a la luz de la situación actual. Obviamente, también otra causa es la falta de hipótesis de conflicto que ha erosionado profundamente la conciencia nacional. Como dijo el señor fiscal, una de las pocas herramientas de cohesión que tiene la nación argentina. El plan sistemático de transformación y desarticulación cultural de las Fuerzas Armadas. El desconocimiento e incapacidad de ciertas autoridades políticas. La falta de apropiada inteligencia estratégica de defensa y militar. El presupuesto de la defensa nacional por indebida o falta de acción de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Congreso de la Nación. La falta de auditoría en los niveles más altos de la Administración Pública Nacional relacionada con la defensa nacional.
la falta de relevamiento estadístico de contingencias en todo el instrumento militar, la afectación a la salud y las obras sociales en la comunidad de la defensa, algunos despropósitos ocasionados en el rubro haberes con todo el personal militar, cambiando para no cambiar nada, los pagos en negro a todo el personal militar y de alguna forma el curro del Estado con los juicios obligados del personal militar para recuperar algo que era suyo. No sabemos que la falta de defensa incrementa el riesgo país. Es parte de un componente que se llama componente político de la medición del riesgo. Otra causa es la falta de cumplimiento de la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas por los presupuestos que en su momento asignaba, y la Ley de Defensa Nacional, cuando en el artículo 2, como ya se dijo, habla de la obligación de proteger el territorio nacional. Otra causa es la inexistencia del CODENA y la pérdida, como también se dijo, creo que el brigadier Moresi, de la tríada de Clausewitz: gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo arreglamos todo esto? En principio, con un militar de trayectoria siendo ministro de Defensa. Segundo, adoptando una política de defensa sustentada en criterio de gestión de riesgos. Tercero, auditando las funciones de los titulares de los organismos relacionados con la defensa nacional en cuanto al cumplimiento de su misión, no en ir a verificar la parte administrativa de las funciones de personal. Básicamente lo que hay que verificar es la salida, el output del cumplimiento de las funciones de esos organismos de defensa. Mediante la elaboración de inteligencia apropiada para el nivel de la defensa nacional y la estrategia militar, con identificación clara del Reino Unido como agresor externo y de los perjuicios que ocasiona, adoptando una perspectiva estratégica de la defensa, donde la defensa no es solo como un seguro, la defensa no es como un seguro contra incendio, es un seguro contra ladrones. Tampoco la defensa está solo para hacer la guerra, por eso la gente no comprende para qué está el instrumento militar. El instrumento militar provoca percepciones, disuade, sirve para cooperar, sirve para imponer, sirve para coaccionar, sirve para negociar, sirve para decir no. Sirve para, si esto parece complejo, digamos, acá se puede interpretar el conjunto de relaciones que podemos y utilidades que tiene la defensa nacional. Y se arregla con educación al pueblo argentino en todos los niveles educativos de lo que es la defensa nacional y para qué sirve. Terminando. 2.425.000 kilómetros cuadrados es lo que tenemos usurpado de jurisdicciones nacionales por el Reino Unido de Gran Bretaña. Eso a partir del año 2016, que es cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental se expidió reconociendo tan solo 250.000 kilómetros cuadrados y no el 1.750.000 que nosotros reclamamos. Esa superficie de 2.425.000 kilómetros cuadrados que nos faltan es el 1,7, el 170% del 1.600.000 kilómetros cuadrados que nos faltaba en 1982 con motivo de que las jurisdicciones marítimas se extendían solamente hasta las 200 millas y no como ahora hasta las 350 millas. Pero ese 1.600.000 kilómetros cuadrados de 1982 era 160 veces
los menos de 100.000 kilómetros cuadrados que fueron usurpados en 1833. Ni siquiera ese incremento de la usurpación británica nos hace pensar en la defensa nacional. Ni siquiera el hundimiento y la pérdida del submarino San Juan nos es suficiente para reaccionar en este descalabro. Tampoco el éxodo de militares que ya no saben para qué están en la fuerza y con qué pueden operar. Tampoco el nivel actual de discapacidad general. Conclusión. Creo que si seguimos así, tenemos un futuro lleno de infortunios que posiblemente nos lleven a la desintegración nacional. Sé que es trágico y duro decir esto, pero si estoy acá es porque en la contribución que hice oportunamente y en este preciso momento, creo que necesitamos un cambio, un verdadero cambio. Y ese cambio debe producirse en la postura, en la actitud política y de la defensa nacional, mirando hacia el interior del país y también en la política exterior. Muchas gracias. Yo les voy a pedir a aquellos que hayan formulado alguna pregunta que lo vayan pasando hacia los extremos, que yo las voy a juntar, y ya le vamos a pedir al doctor Rosendo Fraga a ver si le sugerimos ya al señor fiscal que haga el cierre de sus conclusiones. Bueno, yo creo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, un análisis por parte del fiscal y hemos escuchado dos, ¿no es cierto?, de los, llamémosle, especialistas que fueron consultados, ¿no es cierto?, por el fiscal muy breve, sí. Acá hay un problema, una cuestión que yo saco de las tres exposiciones. No hay nación sin Fuerzas Armadas. Yo sé que esta frase puede ser complicada, pero pongámoslo en términos de ciencia política. No hay Estado sin monopolio de la fuerza. Digamos, cambiémosla, pero en el derecho funciona así, cuando uno entiende el derecho penal, lo ve bien. No hay Estado sin monopolio de la fuerza. Para no poner algo que pueda parecer, no hay nación sin Fuerzas Armadas, que puede terminar pareciendo una frase de Leopoldo Lugones en algún momento. No hay Estado sin monopolio de la fuerza, y como acaba de decir el fiscal, lo ponemos en términos jurídicos o político-jurídicos. Segundo, yo creo que queda claro que estamos con un problema. Y el problema, yo creo que es la situación en la cual se encuentra la defensa, ¿no es cierto? Esto no cabe duda y los diagnósticos han sido muy coincidentes, ¿no es cierto?, en este punto. El tema, ¿no es cierto?, el Comodoro Marina Ganó planteó algunas cosas, pero ¿qué hacemos?, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en democracia y muchas veces uno tiene que convencer y no imponer. Convencer y no imponer. Entonces, esta reunión que estamos teniendo hoy forma parte de esa estrategia para resolver el problema. Estamos planteando un tema, lo estamos discutiendo. Para esto, para solucionar, tengo que tener ¿no es cierto?, decir, a mí me gusta mucho una frase de Roca como político que decía: el político no tiene que pretender producir los acontecimientos, el político tiene que saber navegar los acontecimientos, ¿no es cierto? Es decir, no se trata tanto de generar hechos, sino de lo que se trata es de aprovechar los hechos. Consecuencia, estamos en el año 2019, que es un año que acá justo es otra especialidad o especialidad del fiscal Dinero, que es el fiscal electoral. Yo creo que esta es la circunstancia que hay que aprovechar para profundizar y extender este debate. Y creo que este ámbito puede ser, a partir de esta reunión, el ámbito, ¿no es cierto?, para plantearlo. Yo creo que lo que se trata es de comenzar, ¿no es cierto?, convocando, invitando más que convocando, ¿no es cierto?, a las fuerzas políticas que van a competir, a que, bueno, se sienten a conversar, ¿no es cierto?, qué es lo que ellos piensan y qué es lo que piensan, ¿no es cierto?, ustedes. Esto yo lo empezaría más o menos rápido, porque acá hay un tema que tiene que ver con programas, plataformas,
¿no es cierto? Votos. Campaña, votos también, ¿no es cierto? En este sentido. Me parece que acá lo que yo sugeriría desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, como acción concreta, es que este mismo ciclo, ¿no es cierto?, que pone en marcha el círculo, a lo mejor se centre en los próximos meses en este tema, ¿no es cierto? Es decir, porque si lo que estamos diciendo es que acá el problema es que necesitamos que se ocupen el tema, que le den prioridad al tema, tenemos que generar, en democracia tenemos que generar consensos, no imponer. Este es el punto, yo digo, metodológico de la acción, en este sentido. Como acaba de decir Dinero con sentido muy práctico, elecciones son votos, ¿no es cierto? Elecciones son votos. Entonces creo que lo que se trata es que llevarlos además a los candidatos, a la fuerza política, a que reflexionen, ¿no es cierto?, sobre este tema. Y que introduzcan, ¿no es cierto?, el tema en la campaña electoral. Yo en esto no soy tan pesimista. Estoy notando que el tema en varios precandidatos, porque no son candidatos, empieza a ser planteado. Con lo cual, yo bajando a un terreno inmediato, me parece que más allá de las cuestiones centrales esenciales, de lo que se trata es que aprovechemos la oportunidad que nos da este año para potenciar la instalación del debate sobre la defensa en la sociedad, en los medios y en la campaña electoral. Yo voy a decir pocas cosas. La primera cosa es que la política es lo que rodea, no los partidos políticos, sino la política. La política es lo público. Y las Fuerzas Armadas están dentro de la política porque son parte del Estado. Las Fuerzas Armadas creo que las Fuerzas Armadas deben hacer política de Estado, no política partidaria. Pero además son muy importantes que participen de la visión política del Estado, porque la defensa nacional y la nación misma solo puede concebirse como un todo. Es decir, no hay posibilidad de defensa sin una sociedad que acompañe, y no hay sociedad que pueda defenderse sin Fuerzas Armadas que estén con ellas y que la entiendan. La segunda cosa, repensaría, como creo que todos tenemos en el corazón, a San Martín. San Martín no es el San Martín que nos enseñaron en el secundario, que era un salame que solo sabía hacer la guerra. San Martín fue un auténtico político. Si fue un gran general, fue un auténtico político. Un hombre de Estado. Fue un hombre de Estado. Es decir, fue un militar, pero entendía de política. El San Martín del 1828, que viene, mira y se va, es un San Martín absolutamente político. Es el San Martín de la nación, no de la facción. Y la tercera cosa, creo que nadie tiene las manos absolutamente limpias de las cosas que han pasado en la Argentina, y vayan si pasaron. Muy buenas y muy malas. Pero, como en todos los órdenes de la vida, uno puede atar la vida al pasado y enroscarse por las cosas que no hizo o le pasaron, o aprovechar lo que le queda. Yo me lo planteo todos los días porque bordeo los 70 años, lo que me queda para tratar de disfrutar lo que viene. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer toda la sociedad, y los militares son parte inescindible de la sociedad. Preocuparnos por hacer el Estado Nacional entre todos. No hay civiles y militares, hay ciudadanos que desempeñan la tarea militar y ciudadanos que no son militares. Pero en realidad somos, no lo digo románticamente, ingenuamente, somos todos argentinos, nos guste o no nos guste, con virtudes y defectos. Si a Argentina le va como la mona, nos va como la mona a todos. Y también de eso tenemos experiencias, y muchas. Entonces, y me parece que es importante es decir, ser profesional no significa no tener un rol activo. Una de las cosas que yo venía pensando, y digo, ¿y esto para qué cuerno sirve? Es decir, ¿cómo se traduce no solo lo militar, digamos, lo que hay que equipar, sino convencer de que hay que equipar, y que además que equipemos las Fuerzas Armadas? No quiero hablar de Nausta, pero también le importa a Doña Rosa, ¿no?, para poner un ejemplo generacional que sirve. Bueno,
por ahí habría que plantear que haya misiones permanentes de las tres Fuerzas Armadas en el Congreso, por ejemplo, porque el Ejecutivo manda, pero el Legislativo diseña. Y la vida del Legislativo realmente es una vida que a veces se legisla sobre lo que no se sabe, porque no hay tiempo, porque hay vértigo. Y yo creo que la permanencia a ver, la palabra no sé si es exacta, pero sí creo que la idea de agregadurías de las tres Fuerzas Armadas en el Congreso sería muy importante. Y está bien, pero no tienen un rol importante. Es decir, debería ser obligatorio que participaran un voto y además difundirlas públicamente, porque si el ciudadano no discute sus Fuerzas Armadas, finalmente termina siendo una cuestión palaciega. Vamos. En principio, bueno, agradeciendo el trabajo que usted ha realizado, preguntan a ver si el trabajo ha sido bien recibido y cuál fue el impacto del trabajo. Mire, la verdad ninguno, se lo contesto de movida. La verdad, yo estaba, digo, ¿a quién lo mandé? Lo terminé, lo miramos, lo imprimí y usando las dos vías, la vía analógica, que es el documento escrito, y la posmoderna digital, con Santiago empezamos a repartirlos, agarré el coche de la custodia, lo llevamos al Congreso, lo mandamos a Presidencia de la Nación, lo mandamos a Jefatura de Gabinete, a los ministerios con competencia o interés en el tema, a los presidentes de bloque, a los presidentes de las cámaras y a algunos diputados que pensamos que les puede interesar. Y la verdad, si lo que esperaban en optimismo, lamento decepcionarnos. Los únicos que me dieron bolillas son ustedes. Una pregunta relacionada con esta. Habla sobre el futuro impacto en relación a, para revertir el deterioro, para cuestionar a las gestiones que han intervenido, entonces, a la gestión actual. O sea, si en el futuro esto puede tener algún impacto en la gestión actual. Mira, la gestión actual va terminando y la opinión, a ver, lo que me parece de lo que leo en los diarios es que la situación lejos de mejorar fue empeorando. No porque sea, creo que es un problema de que no le interesa a nadie, es decir, será porque no hay una suposición de necesidades militares, será que hay una sobredimensión de la crisis. Me da la sensación que año a año, ininterrumpidamente y sin distinción de credo, religión o bandería política, las Fuerzas Armadas se han ido deteriorando. Por eso me parecía que lo que hay que hacer es ganar presencia. No confundir ganar presencia con hacer cosas que no son incumbencia de las Fuerzas Armadas, pero explicar el sentido, explicar cuál es el problema de las Fuerzas Armadas, porque además el ciudadano no es epidérmicamente antimilitar, por ahí es machacado, o por algunas experiencias no del todo afortunadas de las Fuerzas Armadas, ideológicamente preocupado por el rol que puedan tener las Fuerzas Armadas, pero en Argentina naturalmente hago un desfile y van todos. Argentina es una nación con presencia militar, con sensibilidad militar, pero creo que hay que tomar el toro por las astas y no confundir la verticalidad con los intereses, la verticalidad que es inexorable en una situación militar, con la presencia de la importancia de la defensa para los propios ciudadanos. Es decir, si un militar sale a explicar lo que es la defensa y lo que necesita la defensa, no está haciendo partidismo, está explicando a sus hermanos argentinos lo que tienen que hacer para que los puedan defender bien. Doctor, uniendo dos preguntas, en realidad una sería si está estimado el presupuesto necesario para suficiente. No, bueno, eso el doctor Jaunarena nos explicó, y López Murphy nos explicó, y Morresi también creo que nos explicó, es espantoso. Yo no tenía la menor idea de que era así. Y en la misma relación, si cree usted que de qué área se pueden obtener los recursos, y creo que el presupuesto no es inagotable. No, pero ojo, el presupuesto en agosto se discute y es tiempo preelectoral. Yo creo que es un momento importante, sobre todo porque además al haber, me parece a mí, finales abiertos, el final abierto hace que uno se preocupe mucho por los votos. Pero además, ¿sabe lo que me he dado cuenta dando vueltas?
que en realidad ahora nosotros miramos las candidaturas políticas o las elecciones como si fueran equipos de fútbol. No, yo cuando era joven, allá por los 70, una característica que era de todo el país era la lucha por principios, buenos, malos, energúmenos, civilizados, de derecha, de izquierda, subversivos o dictatoriales, pero todos expresábamos un proyecto, acertado y equivocado, y ahora lo que me doy cuenta que yo no podría saber con exactitud cuáles son las diferencias programáticas en los distintos sectores políticos que va a competir. Es decir, entonces yo creo que es muy importante la presencia institucional en explicar la defensa nacional. Bueno, con esto finalizamos nuestra primera jornada de defensa. Hemos tomado como base el profundo estudio que hizo el señor fiscal. Toma ampliamente la situación de la defensa nacional y pensamos que esta primera jornada era fundamental para desarrollar este estudio. Y a partir del mes de abril hemos invitado a distintos exponentes, pensadores, ¿verdad?, políticos de los principales partidos para que expongan la proyección de la defensa en los próximos 10 años. Mi agradecimiento particular al fiscal Dileno, a quien en reconocimiento voy a hacer entrega de esta pequeña. Le agradezco mucho y quiero que cuenten conmigo para lo que entiendan que puede ser útil para ampliar o contribuir a instalar el tema de la defensa nacional como parte de un problema de todos los argentinos, ¿no? Es decir, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto damos por finalizada esta primera jornada. Creo que cumplimos ampliamente el objetivo autoimpuesto de que en este círculo militar, Casa de los Militares, Club Social Militar más antiguo del país, que fue creado casualmente en una situación muy difícil que atravesaba nuestro país. Pensemos en el año 1880, la división existente. Bueno, todo eso se solucionó. Se creó para desarrollar el estudio y transmitir las necesidades de la defensa nacional. Muchísimas gracias.